Vamos a mirar ahora lo que es la contaminación ambiental. Entonces, cuando hablamos de contaminación ambiental, hacemos referencia a la presencia de esos componentes nocivos, ya sean componentes de tipo químico, como los líquidos o las sustancias que son vertidas a las aguas o al suelo, ya sean de carácter biológico, como estos contaminantes de los desechos que vamos a ver más adelante, que pueden llegar a perjudicar tanto la vida del hombre como el equilibrio del ecosistema. Entonces, cuando se presenten esos componentes nocivos de tipo físico, químico o biológico en el ambiente, en el medio ambiente o en el entorno natural, y cuando esos elementos supongan una afectación o una consecuencia nociva para los seres humanos y para el medio ambiente. De la contaminación en la presencia de esos elementos de tipo físico, químico o biológico en el medio ambiente que lo van a alterar y van a alterar también la vida de las personas. Hay diversas fuentes de contaminación. La mayoría de ellas son las antropogénicas o las generadas por el hombre. También hay otras contaminaciones que son de tipo natural. Por ejemplo, cuando les decía en el video anterior del equilibrio del ecosistema, cuando no hay un equilibrio en ese ecosistema, puede haber una contaminación. Es el caso de la proliferación de algas. Cuando no hay peces que se consuman o que coman estas algas, ellas se reproducen en gran cantidad y se pudren y generan contaminación. Pero la mayoría de las fuentes de contaminación son de tipo antropogénico, o sea, el hombre las produce, el hombre las genera. ¿Cuáles son esas fuentes? La tala excesiva de árboles, por ejemplo. En esta sociedad actual se utiliza mucho la madera para la construcción de algunos elementos, muebles, ¿cierto? Para hacer aparatos para el sostenimiento de las construcciones. Entonces, la tala de árboles, que se utiliza esa madera con diferentes fines para propósitos humanos, entonces es una fuente de contaminación. Las emisiones y vertidos industriales a la atmósfera y la hidrosfera. Es el caso de la minería, ¿cierto? En la minería, para hacer la purificación inicial del oro, por ejemplo, y de muchos otros metales, se utiliza el mercurio. Y ese lixiviado o esa agua que resulta luego de hacer esa purificación inicial es sumamente contaminante. También es el caso de las empresas que generan tintes o pinturas. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez cuando van en el metro que por esos ductos que caen al río salen unas pinturas, unos colores. Eso no está permitido, eso es contaminación. Las industrias sí pueden hacer vertimiento de estas aguas en el río, pero antes deben de hacer un filtro de esas aguas. Mire que muchas veces no se da y eso genera aún más contaminación de la que ya tiene ese río. Otra de las fuentes de contaminación generadas por el hombre es la extracción, procesamiento y refinamiento de combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón y el gas natural. Nuevamente y de manera muy similar a lo que pasa cuando se extraen los metales como el oro y la plata y muchos otros, cuando se extrae el petróleo se generan contaminantes.